Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Vamos a empezar con este nuevo curso con respecto a suturas y habilidades quirúrgicas en cirugía menor. Y como siempre, uno de los primeros temas a plantear es el tema de bioseguridad. Dentro de las peticiones de temas que causan mayor interés, de los aproximadamente 30 comentarios que pude visualizar, solo uno decía bioseguridad. Bueno, quedé un poco triste, pero si bien es cierto, bioseguridad muchas veces lo dejamos de lado, pero tenemos que tener en consideración que es muy importante este primer tema. Si ustedes van a notar en los diferentes cursos que puedan llevar, en el tema de procedimientos, bioseguridad siempre es el primer tema a considerar. Y vamos a ver el motivo por el cual es el primer tema y de mayor importancia con respecto a los procedimientos. En esta oportunidad vamos a enfocarnos a la bioseguridad en el campo del procedimiento de suturas. Como bioseguridad tiene su definición basada en la OMS, como el conjunto de normas y medidas preventivas destinadas a proteger la salud frente a diferentes riesgos, ya sean riesgos biológicos, físicos, químicos, radioactivos, asimismo la protección del medio ambiente. Entonces vamos a poder dirigir el enfoque en sus tres ejes más importantes, que son las personas en el ámbito intrahospitalario, es decir, el personal de salud y el paciente. En el ámbito extrahospitalario, con la comunidad, y en el medio ambiente, con la eliminación o el depósito de los materiales o residuos biocontaminados. Ustedes deben conocer una premisa importante con respecto a bioseguridad, en que todo paciente y los fluidos corporales, ya sean estos fluidos como sangre, fluidos nasales, fluidos como saliva, independientemente del diagnóstico de ingreso o motivo por el cual el paciente acude a un hospital, clínica, establecimiento de salud, posta, deberán ser considerados como potencialmente infectantes y se debe tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra una transmisión. En esta aventura de las suturas, tenemos dos momentos importantes en el cual podemos correr el riesgo de sufrir una lesión por aguja. Primero, en el momento de colocar el anestésico local, ¿no? Con la jeringa y el correcto colocamiento del capuchón de la aguja, es un momento, y segundo, en el momento de suturar, porque muchas veces lo que realizamos es esta técnica, de coger con una mano la aguja del hilo de sutura. Son dos momentos importantes que debemos tomar en cuenta en nuestra práctica, tanto clínica como en nuestra práctica que vamos a desarrollar el día domingo, el día sábado. ¿Por qué motivo? Si bien es cierto, en esta práctica vamos a utilizar material biológico, en este caso patitas de chancho, para practicar nuestra técnica quirúrgica, pero en el caso de que nos encontremos en el ámbito intrahospitalario, vamos a encontrar enfermedades que son o tienen el riesgo de transmitirse por lesiones por aguja. Las tres enfermedades más frecuentes y más reconocidas son las siguientes: hepatitis B, hepatitis C y VIH. Estas tres enfermedades están muy asociadas al riesgo de lesión por aguja. Y de estas tres, justamente en el orden en el cual les he comentado, es el nivel o el porcentaje de riesgo de transmisión. Es decir, hay mayor riesgo de transmisión de hepatitis B, luego continúa la hepatitis C, y por último el virus del VIH, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia? Para hepatitis B, el riesgo de transmisión es 1 de 3. Para hepatitis C, 1 de 30, y para VIH, 1 de 300. Es decir, hay más probabilidades que me contagien por una lesión por aguja con hepatitis B, y esta puede desarrollar posteriormente cirrosis o hepatocarcinoma, a que me contagie con el virus
que es conocido, ¿no?, como el VIH. Esto es como un dato importante, ya que en la práctica clínica muchas veces ocurren estos accidentes y tienen pues desenlaces preocupantes y angustiantes. Es por ello que bioseguridad es uno de los temas más importantes a dictarse en los cursos. Con respecto a los principios de bioseguridad, tenemos tres principios marcados. La universalidad, que consiste en que todo personal a cargo de los pacientes debe aplicar el concepto de bioseguridad. Y este concepto debe aplicarse en todo momento. Asimismo, el uso de barreras, que consiste en evitar la exposición a los fluidos orgánicos. Hemos comentado ya estos fluidos orgánicos, sangre, saliva, secreciones nasales, que son potencialmente contaminantes mediante el uso de materiales adecuados que se interpongan, hagan una barrera al contacto de los mismos. En esta oportunidad, nuestra barrera van a ser nuestros materiales como los guantes estériles, que van a evitar que estemos en contacto con estos fluidos orgánicos, en este caso, predominantemente sangre. Y los métodos de eliminación de material contaminado. Una vez que utilicemos nuestras jeringas, nuestras agujas, debemos depositarlo en los dispositivos correspondientes. Y debemos respetar los procedimientos adecuados para justamente eliminar estos materiales sin riesgo. Esta es la idea, sin riesgo. Estos materiales, bueno, que han sido utilizados, ¿no?, en el momento del procedimiento. Entonces, aquí tenemos una ejemplificación del uso de barrera que vamos a utilizar, que son los guantes estériles, ¿no?, que vienen rotulados, generalmente vienen con esta numeración, 7,5, vienen de 7, de 8 pulgadas, ¿no? El material es látex en realidad, y vienen justamente en un sobre como este, ¿no? Tienen un sobre superficial que se ha sido eliminado y tenemos esta imagen como referencia. Sacamos los guantes de su envoltura principal, ¿no?, que ya hemos desechado, y dejamos sobre el campo estéril a estos guantes que van a ser posteriormente calzados, ¿no? Entonces vamos a identificar cuando abrimos los guantes dos zonas importantes. Ustedes pueden ver aquí una zona denominada zona limpia y otra zona denominada zona estéril. Estos conceptos son importantes, ya que posteriormente vamos a mencionar la utilidad de ello. Entonces, con la mano no dominante, por ejemplo aquí, supongamos que sea una persona diestra. Con la mano no dominante, cogemos la zona limpia, previamente tenemos que hacer nuestro lavado de manos correspondiente, ¿no? Con los 11 pasos que nos dicta la OMS. Entonces, nuestra mano está limpia. Y limpio solo está en contacto con área limpia. En ningún momento vamos a tocar área estéril. Mano no dominante, cogemos la zona limpia con los dedos índice y pulgar del guante contralateral y luego introducimos la mano dominante, ¿no?, en este caso la mano derecha, haciendo encajar todos los dedos. Algunos tenemos problemas, sí, con este acto, pero con la práctica tenemos mayor facilidad. Y calzamos completamente, ¿no? Terminamos de calzar, ¿no?, haciendo encajar todos los dedos correspondientemente. Si se dan cuenta, mi mano limpia siempre está en contacto con zona limpia, nunca en zona estéril. Luego aquí tenemos que la zona estéril entra en contacto con la zona estéril. Si se dan cuenta, está por detrás, ¿no? Para colocarse el otro par se debe apoyar en la mano que ya tiene pues el guante. Esta vez sí se puede hacer contacto con superficies semejantes, ¿no? Estéril con estéril, es decir, este paso. Y continuamos y calzamos nuestra mano contralateral, ¿no?, nuestra mano no dominante. Encajamos todos los dedos y siempre, como pueden visualizar, estéril con estéril. En ningún momento tocamos la zona limpia. Y por último, terminamos de acomodarnos los guantes y quedamos listos para hacer nuestro procedimiento. Punto importante, una vez calzados los guantes, debemos estar en contacto con solo superficies estériles, porque esta área es estéril. Entonces, no debemos tocar ningún objeto que no sea estéril. Es decir, no podemos tocar la envoltura de la jeringa, no podemos tocar el vial de la silocaína o lidocaína al 2%. Entonces, tenemos
en muchas oportunidades vamos a tener un acompañante, un personal adicional que nos logre apoyar en el procedimiento. Y posteriormente hablaremos de los medios de eliminación de material contaminado. Probablemente ya hayan escuchado acerca de este tema. Los residuos comunes, es decir, las envolturas, por ejemplo, la envoltura del guante estéril, donde lo eliminamos, es considerado un residuo común en la bolsa negra. En la bolsa negra. Por ejemplo, las envolturas de las jeringas, en la bolsa negra. Pero cuando eliminamos, por ejemplo, un algodón con contenido sanguinolento, no podemos eliminar en una bolsa negra. Tenemos que eliminarlo en la bolsa roja, que corresponde a residuos biocontaminados, como pueden visualizar. Y, por ejemplo, las jeringas, las agujas, ¿dónde lo eliminamos? No podemos eliminarlo en la bolsa roja. Tenemos que eliminarlo en el envase duro. Este envase duro puede ser hecho de plástico, puede ser de caja, pero la idea es que se elimine en el lugar correcto. Por ejemplo, terminamos de suturar y nos queda la aguja y una porción pequeña del hilo. Debemos cortar a la zona proximal a la aguja y eliminar la aguja en los punzocortantes y el hilo en la bolsa roja. En ese sentido, tenemos que respetar. ¿Cuál es la importancia de ello? Debemos respetar el color de las bolsas. Por ejemplo, puede tener un contenedor de un color diferente, de un color rojo, pero si la bolsa es negra, respetamos la bolsa negra y en este lugar van residuos comunes. Igualmente aquí, si tiene un contenedor de color negro, pero la bolsa es roja, tenemos que eliminar residuos biocontaminados. Es decir, nos basamos en el color de la bolsa. En este caso, no hay manera de equivocarnos, ¿no? ¿Esto por qué lo menciono? Porque muchas veces cuando cursamos en nuestro internado, siempre tenemos la participación de las licenciadas, tenemos la participación de los médicos, especialistas, médicos generales que están laborando también junto a nosotros en esta etapa de interno, y siempre epidemiología va a hacer la inspección correspondiente, ¿no? Y encuentra guantes con sangre en bolsas negras, ¿no? Encuentra residuos de la envoltura de la jeringa en bolsa roja. Y hay problemas. Y bueno, el interno siempre es el más afectado en esos contextos, ¿no? Entonces la importancia de conocer esto, ¿por qué es importante también? Hay que tener en consideración que nuestro trabajo es no solo nosotros, sino también el personal de limpieza, ¿no? Imagínense que nosotros eliminemos una jeringa sin capuchón en una bolsa negra o una bolsa roja. Y lamentablemente el personal de limpieza tiene que hacer sus labores y logra pincharse. Entonces, han habido casos de que ha ocurrido lo que estoy mencionando. Entonces, podemos evitar todo este tipo de accidentes con una correcta aplicación de nuestro tema de bioseguridad. Es por ello la importancia. ¿Por qué? Porque vamos a evitarnos un sinfín de problemas. Esto es con respecto a la primera parte de bioseguridad. Por esta parte, uno de los primeros temas que son presentados en los diferentes cursos que desarrollamos, vamos a continuar con la segunda parte, que es asepsia y antisepsia. Estos conceptos son importantes. ¿Cuál es la diferencia entre asepsia y antisepsia? Tenemos el siguiente concepto. Y justamente las imágenes y las oraciones resaltadas en negrita nos van a apoyar. Por ejemplo, asepsia. Conjunto de procedimientos que eliminan microorganismos sobre superficies u objetos inanimados. Ese es el concepto importante. Asepsia, objetos o superficies inanimadas. Y antisepsia es el proceso que destruye microorganismos de la mucosa o piel, es decir, de superficies animadas, mediante sustancias químicas sin afectar sensiblemente a los tejidos. Entonces, por aquí, por ejemplo, vemos aquí nuestro instrumental, ¿no? Nuestro kit de disección, nuestro material para realizar nuestras suturas. Tienen que pasar por una asepsia correspondiente, ya que son objetos inanimados. Aquí también podemos visualizar la sala de operaciones. Muchas veces, o
Tal vez muchos de los participantes en esta oportunidad han tenido la experiencia de rotar en estos lugares y han podido identificar que se cumple con las reglas de asepsia correspondientes y necesarias y obligatorias, ¿no? Por parte del personal encargado. Y por aquí tenemos la antisepsia, ¿no? Por ejemplo, aquí hacemos el lavado de herida, ¿no? Piel o mucosas, ¿no? Superficies animadas, antisepsia animadas. Entonces aquí vemos la limpieza, ¿no? De una herida abierta, por ejemplo. Aquí el lavado de manos es un ejemplo muy importante del concepto de antisepsia. Piel o mucosas, superficies animadas. Entonces, esa es la diferencia. Asepsia, superficies inanimadas; antisepsia, superficies animadas. Y tenemos aquí el concepto, ¿no? Asepsia, ¿no? Con falta absoluta de gérmenes. Se divide este concepto gigante en dos grupos: la asepsia médica y la asepsia quirúrgica. Cuando hablamos de asepsia médica, tenemos que tener en consideración lo siguiente: se elimina los microorganismos, pero no al 100%. Tampoco se eliminan formas agresivas, ¿no? Como las esporas, formas resistentes de microorganismos. Entonces, no se elimina el 100%, se elimina parcialmente los microorganismos. Y tenemos aquí los siguientes conceptos: de antisepsia para superficies animadas y desinfección para superficies inertes. Este es el concepto que engloba asepsia médica. Y la asepsia quirúrgica tenemos aquí el concepto de esterilización, donde hablamos de las superficies inertes. En este caso, por ejemplo, el material que vamos a utilizar para realizar nuestro procedimiento de sutura, ¿no? En la vida real tiene que pasar por un proceso de esterilización, ¿ya? El día sábado que vamos a tener nuestro kit de disección, si bien es cierto, son un kit o un instrumental no esterilizado, pero en el momento, en el tópico de emergencia de cirugía, cuando realicemos nuestra sutura, vamos a tener en consideración que nuestro material es un material esterilizado, ¿no? Entonces, en ese caso tenemos el concepto de que no hay ninguna forma de microorganismo. Hay una eliminación total del 100% y también de las formas graves de esta. Entonces tenemos los tres conceptos que hemos mencionado. Antisepsia, un gran ejemplo es el lavado de manos, superficies animadas. Desinfección, estamos englobando a la asepsia médica, ¿no? Superficies inanimadas, en este caso la limpieza de un termómetro. Por ejemplo, en las rotaciones de medicina interna, cuando pasamos de paciente en paciente, limpiamos, desinfectamos nuestra campana del estetoscopio. Son conceptos de asepsia médica. Cuando queremos ser más rigurosos con respecto a la eliminación de microorganismos, hablamos de este concepto que es la esterilización, donde se eliminan todas las formas de microorganismos, incluso las de vida resistente, ¿no? Como son las esporas. En este caso, cuando esterilizamos nuestro kit de disección, ¿no? Nuestro portaaguja, nuestra pinza con uña o sin uña, nuestra tijera de mayo, en todo nuestro instrumental que utilizamos, ¿no? Incluso para procedimientos invasivos, tales como nuestro endoscopio, colonoscopio, ¿no? Para procedimientos gastroenterológicos y propiamente la cirugía, ¿no? Nuestro material que se utiliza en cirugía. Clasificación de desinfectantes. Hay una clasificación gigante de desinfectantes, ¿no? Dentro de las más características o reconocidas tenemos a nuestro alcohol, ¿no? Alcohol, el etanol. Dentro de las biguanidas tenemos a la famosa clorexidina. Y de los halogenados a la famosa yodopovidona, ¿no? Aquí pueden ver ustedes su clasificación, los tipos y el mecanismo de acción que ejerce cada desinfectante, ¿no? Por ejemplo, el glutaraldehído es utilizado para la esterilización de los materiales como endoscopios, colonoscopios, ¿no? Son parte del proceso de esterilización de estos materiales que son utilizados para procedimientos gastroenterológicos, ¿no? Por ejemplo, la clorexidina, el 2%, que vamos a utilizar muchas veces para el lavado de manos; el etanol al 70%, que próximamente vamos a comentar que es el más eficaz
para la eliminación de microorganismos, ¿no? Aquí tenemos el óxido de etileno, ya otras formas de presentación, tales como gases, y la iodopovidona, ¿no? Que puede ser su presentación en espuma o en solución, ¿no? Generalmente nosotros utilizamos para la limpieza de heridas abiertas en su forma en espuma, ¿no? Al 7.5%, que pertenece al grupo de los halogenados. Entonces aquí un pequeño comentario acerca de cada desinfectante, los principales, los que vamos a utilizar, el alcohol. El alcohol al 70%, alcohol etílico más eficaz es el 70%. ¿Hay de mayor concentración? Sí, hay un alcohol de 96% que no lo utilizamos para nuestro proceso de desinfección, ya que este alcohol de 70%, debido a su concentración tanto de alcohol y de agua en sí, por ello que vemos que tiene menor concentración, es el más eficaz, ya que este alcohol se puede utilizar para desinfectar materiales inertes y la antisepsia de manos. En nuestra clase vamos a hacer la antisepsia de manos con nuestro alcohol medicinal al 70%. El alcohol del 90% es cierto que tiene mayor concentración, pero porque tiene mayor concentración no quiere decir que sea más eficaz que el de 70%, ya que el de 90% es más irritativo y también se evapora más rápido. Es por ello que no cumple con la función o capacidad que tiene este tipo de alcohol del 70% de perdurar mayor tiempo en la piel y cumplir con reducir al menos el 99.7% de los microorganismos de las manos. ¿Y cuál es su mecanismo de acción? Desnaturalización de las proteínas y la capacidad para disolver las membranas, que justamente estas membranas están en base, ¿no?, de las proteínas que se presentan. La clorexidina al 2%. Tenemos aquí que cumple una acción antiséptica de la piel y mucosas, útil para la desinfección de heridas y quemaduras, lavado prequirúrgico y la preparación de la piel. Presenta poca toxicidad y un amplio espectro bactericida. Lo utilizamos para el lavado de manos, también lo utilizamos para el lavado de manos. Utilizamos para la limpieza de heridas abiertas, también podemos utilizarlo. Más que nada, como primera instancia para eliminar cualquier contenido que pudiese que pudiese encontrarse en las heridas que nos enfrentaremos en la práctica clínica, ¿no? El alcohol yodado. ¿Utilizamos alcohol yodado en herida abierta? No. Alcohol, todo lo que puedan observar que diga alcohol, no se va a utilizar. ¿El alcohol de 70 en heridas abiertas? No. Es en piel sana. El alcohol yodado, de igual forma, tiene yodo, sí, pero el alcohol tiene su capacidad irritante. Antisepsia para piel intacta, no en heridas abiertas. Y preparación de la zona operatoria de la piel. Actúa sobre gran positivos, gran negativos, entre otros, ¿no? Y tenemos aquí la famosa iodopovidona. Tenemos su forma en espuma, el 7.5%, útil para el lavado de manos, antisepsia prequirúrgica de pacientes, y se usa para el lavado de herida abierta en la zona central, debido a su menor capacidad de irritación, como hemos mencionado anteriormente. Y por último, el proceso de esterilización, ¿no? Es este tercer concepto que se añade a la asepsia quirúrgica, ¿no? Cuando hablamos de esterilización, hablamos de un procedimiento en el cual consiste en la eliminación completa, 100% de todas las formas de vida microbiana, ¿no? Medios físicos y medios químicos. Tenemos a los medios físicos, como el calor húmedo, el autoclave. Cuando vayamos al serum, ¿no?, muchas veces tenemos que nosotros mismos, el personal de salud, tiene que realizar el proceso de esterilización de sus materiales para el procedimiento de suturas. Y vamos a encontrarnos con un autoclave. Pero a veces no sabemos cómo utilizarlo, ¿no? Generalmente utilizamos una temperatura de 125 hasta 150 grados centígrados por un tiempo de 20 minutos aproximadamente, para tener la seguridad de poder esterilizar nuestro kit de disección, ¿no? Básico para realizar nuestro procedimiento. El calor seco también es una forma, estufa Pupinel, y la radiación son formas diversas de poder realizar este tipo de procedimiento de la esterilización. De los medios químicos tenemos aquí en su forma líquida la clorexidina, iodopovidona, alcohol yodado. Esto va a depender en realidad de la concentración, ¿no?
a mayor concentración, tienen mayor capacidad de, de esterilización con respecto a cada componente. Y asimismo su forma gaseosa, que utilizamos como el óxido de etileno. Entonces, este concepto también de asepsia, antisepsia y, bueno, los conceptos que hemos ido mencionando conforme la clase va avanzando, también son de importancia, ya que vamos a poder hablar con propiedad, ¿no? Cuando hablamos de superficies animadas, cuando hablamos de superficies inanimadas, tenemos que tener en consideración a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Asepsia o antisepsia. Y creo que hemos sido claros con respecto a la explicación de estos dos términos. Y por último, tenemos uno de los temas de introducción más importantes. ¿Por qué? Porque justamente nosotros vamos a aplicar el procedimiento de sutura a las heridas y tenemos que conocer cuál es la clasificación de las heridas, cuándo tengo que suturar, cuándo no tengo que suturar. No toda herida se sutura, no crean que todo corte se puede suturar. O sea, ¿queremos suturar? Sí, pero que se deba o no se deba va a depender del criterio clínico que nosotros planteemos en ese momento. Entonces, como concepto base, como definición conceptual, tenemos que la herida es una pérdida de continuidad de la piel o mucosa, producida por una lesión o daño de algún agente físico o agente químico. Por ejemplo, aquí, ¿no? Tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis, ¿no? Y dependiendo del sector o área afectada, vamos a también a darle el nombre correspondiente. Y eso va a tocarse en el tema de clasificación. Por ejemplo, aquí vemos una pérdida de continuidad de la piel, ¿no? Justamente nuestra definición de herida, ¿no? En este caso puede ser intencional o accidental y tiene que producir justamente lo que aquí mencionamos, ¿no? Pérdida de continuidad de la piel, de la mucosa o piel, ¿no? En este caso. Y vamos a ver la clasificación. Cuando hablamos de comunicación con el exterior, nos referimos a dos clasificaciones. Tenemos la clasificación abierta y cerrada. Según la profundidad, tenemos heridas superficiales y heridas profundas. Según el grado de contaminación, tenemos esa definición antigua, ¿no? Que es infectada, no infectada. Pero en este caso vamos a tocar otras clasificaciones que nos van a ayudar a entender mejor este concepto de grado de contaminación. Y por último, según el agente etiológico mecánico, ¿no? Y aquí tenemos los ejemplos, ¿no? Heridas incisas, abulsivas, punzopenetrantes, contusas, ¿no? Las abrasiones, entre otros, ¿no? Vamos a ahondar en el mundo de las heridas. Según la profundidad, tenemos aquí esta imagen. Nuestro punto de corte va a ser este de aquí. Esto es músculo, tejido celular subcutáneo, ¿no? Y eso corresponde a la dermis y a la epidermis. Entonces aquí tenemos lo siguiente. Nuestro punto de corte va a ser este X, que corresponde a la aponeurosis. La aponeurosis nos va a delimitar superficial o profunda. Compromiso por encima de la aponeurosis, tenemos a nuestras heridas superficiales. Por debajo de la aponeurosis, o incluso abarcando ella, heridas profundas. Hay un concepto en las heridas superficiales que es abrasión-excoriación. Y solo se limita a la epidermis, es decir, por ejemplo, aquí ustedes ven la membrana basal, ¿no? Si afecta la membrana basal por encima de la membrana basal, tenemos pues que compromete epidermis. Y es concepto de abrasión o excoriación. Por lo contrario, si afecta más allá del músculo, es decir, sobrepasa el peritoneo, estamos ante una herida penetrante. Y si sin bastar compromete órganos huecos, por ejemplo aquí tenemos el intestino, nos estamos enfocando al concepto de herida perforante, compromiso de vísceras u órganos. Entonces, esa clasificación según la profundidad
concierne a superficial y profunda. ¿Nosotros a qué nos vamos a dedicar? Generalmente vamos a suturar, pues, heridas superficiales. ¿Vamos a suturar en algunos casos heridas profundas? Sí. En estos casos tenemos que tener en consideración que vamos a utilizar un tipo de material de hilo de sutura diferente, ya que es diferente suturar en la superficie que suturar en la profundidad. Y todo esto en base a nuestro punto de corte, que es la aponeurosis. Continuemos. Según el mecanismo etiológico o el agente etiológico o mecánico, tenemos las heridas incisivas. Estas heridas incisivas, comencemos con la punzopenetrante. Aquí tenemos el ejemplo. Punzopenetrante, por ejemplo, aquí un clavo, ¿no? Aquí, por ejemplo, no tenemos la característica de que la profundidad es mayor a la extensión. Imagínense que hubiese el ejemplo que en el muslo tenemos una herida punzopenetrante con un cuchillo, un arma blanca, ¿no? Es peligroso encontrarnos ante una herida punzopenetrante, ya que no podemos retirar el objeto, porque este objeto puede comprometer vasos y, y terminar en un desenlace fatal. Es por ello que hay que respetar, hay que tener en consideración que las heridas punzopenetrantes tienen que tener un mecanismo de abordaje claro. Las heridas incisivas, que tienen la característica de que tienen bordes regulares, a diferencia de las laceraciones. En esta imagen se ve bonito, ¿ya? Pero la laceración generalmente los bordes son irregulares. Tenemos otro concepto, que son la abulsión o acolgajo, por ejemplo aquí, ¿no? Heridas abulsivas o acolgajo. Muy probablemente hayan llevado su curso de cirugía plástica o estén próximos a llevar. Y también ahí tocan el tema de los colgajos, los injertos. Generalmente es lo que queremos mencionar, ¿no? La amputación, cuando se elimina una extremidad, por ejemplo aquí, el segundo dedo, ¿no? Puede ser la zona de la pierna, como parte del concepto de amputación, la tricción o aplastamiento, por ejemplo, en accidentes de tránsito, ¿no? Puede haber atricción, heridas por aplastamiento, de un manejo más complejo, heridas cerradas, que son las heridas contusas. Y por último, el concepto que mencionamos anteriormente, la abrasión o escoriación, que son heridas limitadas solo a la epidermis. Continuamos con el grado de contaminación. Tenemos esta característica que son las heridas limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias. Este concepto es cuando hablamos de cirugía general en sí, ¿no? Las heridas limpias son heridas no traumáticas, donde no hay inflamación y no compromete el tracto respiratorio, gastrointestinal o genitourinario. Generalmente no van a utilizar profilaxis antibiótica y el riesgo de infección es menor a 2%. En las heridas limpias contaminadas no son traumáticas. Si bien es cierto, comprometen o si hay contacto con el tracto respiratorio, gastrointestinal y genitourinario, pero de manera controlada. Y en este caso sí se utiliza profilaxis antibiótica y el riesgo de infección es del 5 al 15%. Cuando hablamos de heridas traumáticas, que es lo que estamos tocando, ¿no? Tenemos a dos conceptos importantes, contaminada y sucia. Cuando hablamos de una herida contaminada, herida abierta menor a 6 horas y una herida sucia mayor a 6 horas. Muchas veces este va a ser nuestro punto a considerar para decidir, ¿suturamos o no suturamos? ¿Por qué? Porque nosotros, si el paciente viene y en el momento de realizar la anamnesis, ¿no? El paciente nos indica que esta herida se lo hizo hace 2 días, hace un día, ya consideramos que es una herida sucia. Y por protocolo no deberíamos suturar. A comparación de que nos llegue a emergencia un paciente que justo hace 2 horas, hace 1 hora, hace media hora, tuvo esa herida, ¿no? En ese caso se considera una herida contaminada y se debe suturar. Hay otros puntos a considerar, por ejemplo, las heridas traumáticas, ¿no?
son heridas contaminadas, pero luego de 6 horas pasan a ser heridas sucias. Y las heridas traumáticas con pérdida de tejido o por mordedura son heridas sucias directamente. Por ejemplo, mordedura de perro, mordedura de gato, mordedura de conejo, de cuy, de murciélago, mordedura humana son heridas sucias. Es decir, no se sutura, excepto de que sea una herida por mordedura, por ejemplo, de perro, en rostro, que son casos específicos en el cual vamos a realizar el procedimiento de sutura. Y también, además de realizar el procedimiento de sutura, debemos siempre tener la fineza de poder comunicar al paciente que necesita el tratamiento antibiótico. Generalmente, cuando estamos en la práctica clínica, lo que indicamos es amoxicilina ácido clavulánico cada 8 horas por 5 a 7 días, dependiendo del entorno o el contexto al cual nos estamos enfrentando. Si son alérgicos a las penicilinas, podemos utilizar otras variantes, como la que podemos observar en el cuadro. Entonces, las heridas contaminadas se suturan, o el manejo o el abordaje es por primera intención. Las heridas sucias generalmente vamos a realizarla o tener un manejo o abordaje por tercera intención. Entonces aquí tenemos los conceptos, ¿no? Por primera intención, ¿a qué nos referimos? Aproximar los bordes de los planos anatómicos. ¿Cuál es el concepto de sutura? ¿Qué es lo que yo busco con suturar? Busco afrontar los bordes de la herida para que el propio organismo realice el proceso de cicatrización. Entonces, si yo quiero realizar un cierre por primera intención, tengo que aproximar los bordes de los planos anatómicos. Por ejemplo, aquí vemos, ¿no? Un compromiso más allá de la dermis. Si esta sobrepasa, si esta sobrepasa y llega a músculo, ya estamos hablando de una herida profunda, ¿no? Siempre debemos suturar en planos anatómicos. ¿Por qué? Si nosotros suturamos solo la parte superficial, acá se va a formar un espacio muerto. Este espacio muerto puede ser un caldo de cultivo de microorganismos como bacterias, incluso de depósitos como seromas, ¿no? La linfa sale y se forma seromas, ¿no? Puede ingresar una bacteria y se forma y se infecta la herida. Y nuestra sutura se echa a perder. Por más que nos esforcemos en suturar lo más estético posible, si tenemos un mal manejo, un mal cuidado, nuestra sutura se va a echar a perder. ¿Por qué? Porque justamente no consideramos el tema de la infección, de la correcta limpieza que se debe tener con respecto a la herida. Cierre por segunda intención. El cierre es espontáneo de la herida. Limpieza de una herida contaminada y sin sutura. Se deja que granule hasta cicatrizar. ¿En qué casos utilizamos este tipo de abordaje? En heridas que tengo la orientación o la sospecha de que van a infectarse. Por ejemplo, en pacientes con pie diabético, ¿no? Que no hay una correcta circulación porque siempre hay plaquitas de ateromas en los vasos que impiden que llegue la circulación de manera correcta a determinada zona distal, ¿no? Si tengo la sospecha de que esta herida es potencialmente candidata a infectarse, no voy a realizar la sutura. ¿Por qué? Porque se va a infectar y se va a abrir, se va a echar a perder la sutura. Entonces tenemos que tener otros cuidados correspondientes al cierre por segunda intención. Y por último, el cierre por tercera intención, ¿no? Limpiamos la herida, dejamos que la herida abierta esté un rato y granule, se forme un poco de tejido de granulación y luego apoyamos afrontando levemente los bordes. Es la herida por el cierre por tercera intención. Y vamos a pasar al último tema concerniente al tema de cicatrización de heridas. El tema de cicatrización de heridas generalmente es un proceso fisiológico. Es decir, nosotros nos encargamos de afrontar los bordes de la herida y el propio organismo va a desencadenar todo el proceso fisiológico, en las cuales están constituidas por fases que no son excluyentes. ¿Qué quiere decir que son fases no excluyentes? Es que no es necesario que termine una fase para empezar otra. Se solapan entre sí. Esto puede producir la regeneración y reparación de los tejidos dañados, ¿no?
En este proceso participa un sinfín de cepas celulares, como vamos a poder observarlo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Vemos la cicatrización de una herida. ¿Cómo cicatriza una herida generalmente, ¿no? Aquí están nuestras marquitas de los hilos, de los puntos que hemos realizado. ¿Cuáles son las fases de la cicatrización? Tenemos fases, que es la fase inflamatoria, la fase de proliferación y la fase de remodelación. Pero no solo tenemos fases, tenemos subfases. Por ejemplo, en la fase inflamatoria tenemos la fase de hemostasia y la fase de inflamación propiamente dicha. En la fase de proliferación tenemos la fase de granulación, epitelización, fibroplasia y contracción. Y en la fase de remodelación tenemos lo que engloba en sí la fase de maduración. Entonces, pongamos en marcha nuestra tabla. La fase inflamatoria se genera desde el momento de la injuria, es decir, tenemos la herida y empieza la fase inflamatoria. 5 a 10 minutos vamos a ver que nuestro propio organismo realiza el proceso de vasoconstricción, es decir, la luz del vaso se achica, disminuye marcadamente, se vasoconstriñe. Esto en un plazo de 5 a 10 minutos. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es hacer hemostasia, ¿no? Convocar a factores procoagulantes, ¿no? Hacer el funcionamiento de la acción de las plaquetas. ¿Con qué motivo? Que el paciente no se desangre, ¿no? Que forme el tapón hemostático, ¿no? Entonces, como primera fase va a ser la única fase en la cual nos encontremos a la vasoconstricción, porque luego todo va a ser vasodilatación. Entonces, la vasodilatación va a permitir que estas cepas celulares migren, ¿no? Por quimiotaxis, por la sangre a la zona afectada, ¿no? Los polimorfonucleares, los neutrófilos, van a empezar con esta cascada. Van a convocar a los monocitos, y estos monocitos, cuando salen de sangre, se convierten en macrófagos. Y generalmente comienza la cascada inflamatoria, ¿no? Entonces, los polimorfonucleares, en específico los neutrófilos, ¿no? Los monocitos, los macrófagos, van a empezar el proceso de inflamación. Entonces, la fase de inflamación dura, pues, ¿no? Aproximadamente 3 días. 3 días. Y aquí tenemos la fase de coagulación, concerniente a la hemostasia, la vasoconstricción, que hemos mencionado que dura de 5 a 10 minutos, y luego todo va a ser vasodilatación, ¿ya? Entonces hemos mencionado que son fases no excluyentes. No es que termina la inflamación para que empiece la proliferación, porque a partir, incluso antes del tercer día, está empezando la fase de granulación, con la formación de los fibroblastos y formándose nueva vascularización. ¿Cuál es el motivo de que se forme nueva vascularización? Es que puedan ser convocados las cepas celulares y así pueda desarrollarse la cadena, ¿no? Para la formación de fibroblastos y también colágeno tipo 3. La epitelización va a ser comandada por los queratinocitos. Estos van a formar el techo, ¿no? Desde la membrana basal, donde se ubican los queratinocitos, van a formar todo hasta el estatocórneo, todas las capas de la piel hasta el estatocórneo, ¿no? La fibroplasia, remodelado y cambio de colágeno. De un colágeno tipo 3, que es un tanto inestable, vamos a pasar a un colágeno tipo 1, que es el que se va a reorganizar en la fase siguiente. Y por último, la contracción, los miofibroblastos. Esta parte es importante, ¿por qué? Porque van a haber casos en el cual hay alteración de la fase de cicatrización. Y generalmente el punto diana, ¿no? El punto que generalmente vemos que está más comprometido es esta última subfase, la de contracción. Es por ello que se forman cicatrices queloides, ¿no? Cicatrices hipertróficas por una alteración de la contracción, en este caso de la participación de los miofibroblastos. Miofibroblastos. Y por último tenemos la fase de remodelación, ¿no? Que dura entre 1 a 2 años, ¿no? En esta parte inicial, la fuerza tensil se perdió marcadamente. Conforme pase el tiempo, incluso llegando hasta 2 años, incluso 2 años,
Se recupera la fuerza tensible en un 99%. Nunca va a ser igual a piel, nunca va a recuperar el 100%, pero sí un gran porcentaje de esto. Y terminamos con la fase de contracción de herida, donde van a predominar los fibroblastos y la reorganización con el colágeno más estable, que es el colágeno tipo 1. Ustedes pueden ver aquí, ¿no? El proceso de inflamación, la participación de los polimorfos nucleares, los macrófagos, ¿no? Que hemos comentado anteriormente, ¿no? La fibroplasia, granulación, la formación de tejido de granulación y fibroplasia, ¿no? Tenemos la angiogénesis, la epitelización, la contracción. Si ustedes ven aquí, todo se solapa, se entrecruza. Es lo rico del proceso de cicatrización, que todo está concatenado, todo tiene una acción, un fin. Entonces terminamos con la última fase de remodelación, ¿no? Y generalmente va a haber factores que alteran la cicatrización. Por ejemplo, lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? La infección. La infección va a ocasionar el tema de alteración de la cicatrización. ¿Por qué? Porque no va a poder cicatrizar de manera correcta. Por ejemplo, la edad. Punto importante, la edad. En este caso, la edad es diferente que nos encontremos ante un niño o ante una persona adulta mayor. La cicatrización va a ser más favorable en el niño que en el adulto mayor, ¿no? Por obvias razones, tanto de nutrición, como es el punto que sigue, además la genética, ¿no? Un paciente que tenga descendencia afroamericana y tenga la predisposición genética a desarrollar ciertos tipos de cicatrización, va a ser diferente a uno que no lo tenga. Nutrición, hablamos de una persona que sea malnutrida, ¿no? A una persona bien nutrida. ¿Ustedes cuáles creen que tenga mayor capacidad para poder producir, para poder llevar a cabo un proceso de cicatrización adecuado, ¿no? Por obvias razones, por el material, por los insumos que tiene una persona bien nutrida, lo va a poder realizar de manera adecuada. La técnica quirúrgica también, el manejo de la herida, el cuidado de la herida, qué punto de sutura voy a realizar. La movilidad de los tejidos es diferente que yo suture una palma de mano a que suture un muslo. Es muy diferente, porque tienen mayor actividad, ¿no? Localización de la herida, a eso me refiero con la ubicación. Es diferente que yo pueda localizar o pueda suturar una herida en rostro que una herida en muslo o en pierna. El tiempo de cicatrización difiere. ¿Por qué? Posteriormente vamos a comentarlo. Y también radioterapia, fumar. Por ejemplo, si ustedes han rotado en cirugía general, siempre en la anamnesis preguntan, paciente, ¿es fumador activo o pasivo incluso ahora? Sí y no. ¿Por qué preguntan si el paciente es fumador? Porque justamente se ha estudiado que el tabaco, altera el proceso de cicatrización. La infección, lo que hemos comentado anteriormente, un paciente inmunosuprimido que tiene una enfermedad crónica como diabetes, hipertensión u otro tipo de enfermedad, tal vez neoplasias asociadas, altere la cicatrización. Cuerpo extraño, hematomas, tejidos despitalizados, alteran la cicatrización. Entonces, ven aquí, por un lado, ¿no? Los puntos de rojo, que son generalmente factores que van a retrasar el proceso de cicatrización. Y tenemos aquí a los representantes, ¿no? La cicatriz hipertrófica y la cicatriz queloide. Tenemos por un lado la cicatriz hipertrófica que tiene como característica particular que respetan los límites de la lesión, como podemos ver aquí, en esta parte. A diferencia de una cicatriz queloide, que es un dolor de cabeza para todos en realidad, porque va más allá de los límites de la lesión, ¿no? Y tienen algunas características importantes, por ejemplo, influye la genética, antecedentes familiares, ¿no? Familiares de raza afroamericana, asiática, mujeres, jóvenes, la localización más frecuente en cara y tórax. El tratamiento, generalmente, utilizamos infiltración con corticoide, ¿no? La triamcinolona es una gran alternativa, y en casos que son cicatrices queloides de difícil manejo, utilizan incluso terapia dual. Por ejemplo, si hacen el tratamiento quirúrgico y además
pueden usar la presión, ¿no?, como alternativa o incluso la infiltración de corticoides. Pero es diferente con la cicatriz hipertrófica. Esta generalmente no tiene una asociación con antecedentes familiares y puede regresionar con el tiempo de manera espontánea, como podemos ver en esta imagen. Regresiona de manera espontánea, a diferencia de la queloide, que tiene un comportamiento más agresivo, a diferencia de una cicatrización normal, ¿no? Y también se puede utilizar infiltración con corticoide en el caso que sea meritorio. Generalmente el manejo de estas patologías son correspondientes a cirugía plástica, a dermatología, y bueno, ¿no? Es parte importante de conocer cuáles son las alteraciones de la cicatrización. Tenemos aquí un par de imágenes para poder finalizar la primera exposición. Vamos a continuar con analgésicos locales, un tema importante. En este caso, enfatizando las características de una cicatriz hipertrófica y una cicatriz queloide, ¿no? La cicatriz hipertrófica generalmente respeta la línea de sutura, ¿no? Respeta, a diferencia de una cicatriz queloide, que tiene un comportamiento más agresivo, más radical, y su manejo también debe ser más radical, más agresivo. Generalmente estos son los puntos más importantes que debemos abordar. El primer tema concerniente a bioseguridad, en el cual hemos tratado un sinfín de conceptos, asepsia, antisepsia, con otros conceptos importantes y claves, y por último el tema de heridas y cicatrización. Un poco denso el tema de heridas, de cicatrización, sí, porque tiene que ver con el tema molecular, con el tema de procesos de participación de cepas celulares, pero en sí que hemos intentado ejemplificar para poder entender a lo que nosotros nos vamos a abocar. Posteriormente vamos a tocar temas anestésicos locales y lo que queremos todos, llegar al tema de hilos de sutura, de las suturas propiamente dicho. Entonces, generalmente este es el primer tópico que vamos a abordar y doy el pase a nuestros compañeros expositores siguientes, a nuestros doctores, para poder continuar con la sesión teórica del día de hoy. Muchas gracias por su participación. Hasta otra oportunidad. Muchas gracias, doctor Ochoa. Bueno, chicos, como les mencioné al inicio de la clase, ahora sería la parte de las preguntas. Si todo ha quedado claro, pueden escribirlo, y si tienen alguna duda respecto a este tópico, por favor, levanten la mano o escríbanlo en el chat, ¿no? Yo se lo haré llegar al doctor para que pueda responder ahora. Pueden tomarse un tiempo para, no sé, tomar agüita, hacer alguna, levantarse en lo que empezamos con la siguiente ponencia. Por un tema de continuidad, vamos a hacer un ligero cambio en el temario. Ahora vamos a ir, ustedes no sé, manifestaron algo diferente, porque todos pusieron, queremos suturas, y ahora el doctor Reategui, que mencioné que iba a hacer suturas, está presente en la ponencia y iba a tratar el tema de suturas en todo su esplendor, por decirlo así. Pero chicos, primero quedamos atentos a sus preguntas en estos minutos para poder responderlas. ¿Tienen alguna duda? Pueden levantar la mano en este primer tópico. Está bien, doctor Guerrero, puede poner su micro. Sí, buenas noches. Sí, yo tenía una consulta. El doctor mencionó que en una mordedura de perro no se debe suturar. Entonces, ¿qué procedimiento deberíamos realizar en ese momento? Doctor Ochoa. Sí, buenas noches. Bueno, en mordeduras de perro generalmente lo que hacemos es dependiendo de la extensión de la herida. Si es una herida que tiene una extensión grande, lo que podemos hacer es afrontar la herida. Es que es diferente al concepto de suturar. Cuando afrontamos, solo lo que intentamos hacer es juntar brevemente los bordes de la herida, pero más espaciados. La finalidad de ello es que pues no, la herida no tenga exposición con el entorno. Y siempre tomando en consideración que una herida sucia, en este caso, vamos a considerar la mordedura de perro, o ya sea de otro animal, o incluso mordedura humana, como una herida sucia, porque independientemente del tiempo, es que sea menor a 6 horas, ya se considera de por sí una herida sucia. Afrontamos ligeramente los bordes
y instauramos el tratamiento antibiótico, ¿no? En este caso lo que se comentó previamente. Entonces, la idea que debemos tener es que para mordedura de perro, si es un punto, por ejemplo, en muchos casos hemos visto que en tópico vienen mordeduras que solo son justamente el tamaño del diente del perrito. Entonces, ahí solo hacemos la limpieza correspondiente. Pero si son extensiones, son heridas marcadas con respecto a la extensión, son heridas grandes, lo que podemos optar es por afrontar ligeramente los bordes en el sentido de eh, poder, ¿cómo mencionarlo? Poder afrontar los bordes ligeramente, no suturar completamente porque esa herida es potencialmente infectante. Generalmente ese sería el manejo. Si son heridas extensas, afrontamos ligeramente los bordes. Ok, doctor, otra consulta. En un paciente diabético, ¿nosotros podemos suturar ellos? Ya, ese es un dato importante. Si es un paciente diabético, por ejemplo, de que tenga una herida, una lesión en el cuero cabelludo, ¿podemos suturar? Sí podemos suturar. Me refería que tenemos que tener el concepto del cierre por segunda intención, por ejemplo, en el caso de un pie diabético, en el cual ya tiene el pie tiene las características de que no tiene una correcta irrigación. Lo que sería más conveniente serían las limpiezas correspondientes a la lesión. ¿Por qué? Porque esa herida, debido a que tiene un bajo riesgo o una baja irrigación, no va a cicatrizar adecuadamente. Pero en heridas, generalmente, de un paciente diabético, incluso a veces ni sabemos si es paciente diabético, suturamos sin problemas. Me refería más que nada a los pacientes que tienen pie diabético y tienen esa complicación, propiamente dicha, que es una baja irrigación con respecto a las personas que no padecen de la enfermedad. Doctor, otra consulta. Estos medicamentos que dicen para la cicatrización, como el Cicatricuri, ¿realmente funciona, doctor? Y si sí, ¿cuándo deberíamos utilizarlo? Mira, con respecto a esos coadyuvantes de marcas comerciales, en realidad el tema de heridas es un tema muy extenso y también tiene que ver mucho el tema de la industria de laboratorios. Han desarrollado marcadamente el tema de cicatrización, es un tema muy comercial. Pues hay que tener mucho tino para poder conversar de marcas en específico. Si bien es cierto, lo que nosotros podemos transmitir al paciente no es darle una marca en sí, lo que podemos transmitir al paciente es darle las indicaciones correctas con respecto al correcto cuidado de la herida posterior a nuestro procedimiento de sutura, que es la limpieza correspondiente diaria, ¿no? Y tener pues un entorno limpio y también la consideración de la limpieza diaria y el tratamiento antibiótico correspondiente y tranquilamente va a desarrollar el mismo organismo, va a realizar el proceso de cicatrización y va a tener buenos resultados. Y doctor, otra consulta. ¿Por qué, por ejemplo, a esos pacientes que tienen una herida grande o profunda, se le dice evitar comida, por ejemplo, de chancho, pescado, ese tipo de alimentos? Bueno, ese tema es un tema importante mencionar porque a veces prohibimos alimentos sin realmente tener, más que nada por micros, ¿no? Sin tener algún tipo de consideración con respecto a información basada en evidencia. Entonces, lo más considerable es mencionar acerca de una correcta curación y bueno, el tema de alimentación más que nada pasa a un segundo plano. Tiene que alimentarse bien, como siempre, pero no prohibir alimentos, por ejemplo, algunos prohíben chancho, como mencionas, generalmente no tiene mucho que ver con el proceso de cicatrización en sí, ingerir o dejar de ingerir algún tipo de alimentos. Muchas gracias, doctor. Ok, doctor Juan.
Ok, doctor Ochoa, ¿alguna otra duda, chicos? ¿Qué le diría? Pues que sea una sala muy activa. ¿Tienen alguna otra consulta antes de dar pase a la siguiente ponencia? La doctora Perales levantó la mano. ¿Te escuchamos? Sí, doctora, una consulta. Usted mencionó que en las cicatrices queloides y hipertróficas, en las queloides se utilizaba infiltración de corticoides. ¿Cuál es el más común? Mencionó creo que la triamcinolona y también funciona también para las cicatrices hipertróficas. Así es. Generalmente los corticoides es el tratamiento farmacológico de primera elección en heridas, en cicatrices, como cicatrices queloides, cicatrices hipertróficas, y dependiendo en realidad de la respuesta que se da posterior al manejo, pueden incluso optar por tratamiento quirúrgico, por tratamiento en base a presiones u otro tipo de alternativas. Generalmente en las cicatrices queloides lo que tenemos en consideración es la recidiva, la alta tasa de recidiva, es decir, por ejemplo, hago el tratamiento quirúrgico, realizo la excisión de la cicatriz y nuevamente tiende a formarse la cicatriz queloide. Entonces, en esos casos que tienen una respuesta no favorable a solo tratamiento quirúrgico, tienden a optar por hacer tratamientos duales o incluso tener varias alternativas para poder contrarrestar este tipo de cicatrización que es parte, ¿no?, de la alteración de lo que hemos comentado acerca de la subfase del proceso de proliferación. Ok, doctor, gracias. Y tengo una consulta más. Usted mencionó que en el caso de una mordida de perro se puede suturar solamente si es que es en la cara. ¿Por qué sería? ¿Es por la continuidad que es a la boca, por los gérmenes o por qué sería? Ya. Con respecto a ello, hay un punto muy importante a considerar con respecto a la irrigación. La cara es una región que está irrigada por un gran vaso, ¿no? La arteria carótida, ¿no? La carótida externa. Entonces, esta arteria va a permitir que justamente como hemos comentado, ¿no? La vasodilatación es una de las partes más importantes en el proceso de cicatrización. ¿Por qué? Porque esto va a permitir que las cepas celulares lleguen y favorezcan el proceso de cicatrización. Entonces, que la cara sea una zona muy vascularizada va a permitir que que podamos tener ese lujo de poder suturar una mordedura de perro en rostro, además también tener en consideración de la parte estética, ¿no? Que tenemos que tener también en cuenta en estos casos de tipos de heridas, ¿no? Generalmente ese es el motivo, que la cara es una zona muy vascularizada. Ok, doctor, gracias. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, en vista de que al parecer ha quedado todo claro, daríamos pase a la siguiente ponencia. Como les mencioné, ustedes pidieron la parte de suturas y ahora nos acompaña el doctor Reategui para hacer la parte de suturas. Vamos a adelantar un poquito por temas de horario. Doctor Reategui, ¿se encuentra en la sala? Sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. El doctor es un ponente a uno, les digo chicos, él es médico especialista en cirugía general y ya tiene muchos años de experiencia tanto en lo que es la cirugía, el mundo de la cirugía, como en la parte de la docencia. Doctor, le agradecemos mucho su presencia el día de hoy. ¿Me confirma si usted proyectaría las diapositivas o las proyectamos desde aquí? Sí, la voy a proyectar. Ok, gracias, doctor. Entonces le dejo con los chicos para esta siguiente parte. Y buenas noches. Buenas noches con todos. Eh, Como le ha mencionado, por un tema de horario, estamos adelantando esta parte teórica
de suturas, y vamos a empezar de inmediato con la presentación. Mi nombre es Jorge Riete y soy médico cirujano ya hace bastante tiempo. Trabajo en el Hospital de Vitarte y además también ejerzo la docencia en la Universidad Científica del Sur. Vamos a empezar con la presentación de lo que es suturas. Me van a confirmar si se logra ver la presentación. Se logra ver, ¿verdad? Sí, doctor. Ok. Sí, doctor. Vamos a hacer la parte de suturas. Una breve introducción. La sutura no es más que el afrontamiento de los bordes de una herida, sea cual fuera su naturaleza. Es el afrontamiento de los bordes de una herida o una solución de continuidad en la piel, con la finalidad de que el cuerpo realice ya el proceso de cicatrización. Es el afrontamiento, simplemente el afrontamiento. La emergencia o el diagnóstico de emergencia más frecuente en los tópicos de los hospitales, el diagnóstico más frecuente es heridas en los tópicos de cirugía, sea cual fuera su naturaleza. Puede ser por accidente, cortes, herida por cualquier otro mecanismo. Por lo tanto, debemos estar familiarizados si nos vamos a dedicar a la cirugía o no. Como médicos generales deben estar familiarizados con las definiciones, el manejo y cómo afrontar a un paciente que viene con una herida a la emergencia. Cuando un paciente llega a nuestra emergencia por una herida, lo primero que debemos de determinar, dos o tres cosas a simple vista. Primero, con qué paciente nos enfrentamos, si es un paciente adulto, joven, niño, anciano. Segundo, la ubicación de la herida. Y tercero, que es algo importante, es si tiene en este momento que llega el paciente un sangrado activo o es una herida que ya dejó de sangrar y simplemente está la herida ahí para darle ya el tratamiento adecuado. Por supuesto, hay otra serie de cosas que hay que averiguar, mecanismos y esas cosas, pero lo primero que tenemos que saber es qué paciente está delante de nosotros, niño, adulto, porque el manejo es diferente, ¿no? En un niño pequeño, en un adolescente, en un adulto, en un anciano. La ubicación y por último es más importante ver si tiene un sangrado activo. Llega el paciente, si no hay un sangrado activo, las cosas podemos hacerlas con mucho más calma, no hay una urgencia, porque el paciente ya no está sangrando. Si hay un sangrado activo y continuo, la primera medida que debemos de hacer es parar el sangrado. Y uno de los primeros métodos es la presión directa a la herida, ¿no? Con un objeto limpio, por supuesto, gasa o cualquier otra cosa que tengamos a la mano. Si es que estamos en el tópico, por supuesto, gasa, que es lo que tenemos a la mano. Comprimir directamente la zona de la herida para cesar o disminuir el sangrado. Debemos tener en cuenta que este paciente, para llegar a la emergencia, puede haber pasado 5, 10, 15, 20 minutos o más, y durante todo ese tiempo puede haber estado perdiendo sangre. Por eso es importante detener el sangrado apenas, o disminuirlo de manera importante apenas el paciente llegue a la emergencia. Lo segundo que hay que hacer, o se hace simultáneo, es colocar a un paciente en una camilla para que esté cómodo y evitar accidentes como la pérdida de conocimiento por hipotensión, por sangrado. Si los pacientes están trasladados de un sitio muy lejano, pues asumimos que ha sangrado durante el camino una cantidad importante. Eso puede generar hipotensión y puede generar que el paciente pierda el conocimiento, se desmaye. Y por eso es importante colocarlo directamente en una camilla y detener el sangrado. Averiguar el mecanismo de acción es lo siguiente. El mecanismo de la producción de la herida, con qué objeto ha sido, y bueno, todo lo que concierne a la emergencia del paciente. Una vez que el paciente ya está en la camilla, y me voy a detener un momentito antes de hacer la parte propiamente de suturas en esto que es importante.
Número 1, hay que explicarle al paciente lo que le vamos a hacer. Si lo vamos a suturar, explicarle cuál es el procedimiento de la sutura. ¿De acuerdo? La sutura tiene una secuencia. Después de haber terminado con la parte de calmar el sangrado y recostar al paciente, la sutura tiene la secuencia de primero se infiltra la herida, luego se lava o limpia y después se sutura. Esa es la secuencia correcta. Infiltrar, anestesia o anestesiar la zona. En segundo lugar, lavar o limpiar y tercero, suturar. Infiltrar, lavar, suturar. Infiltrar, lavar, suturar. Si no hacemos una infiltración previa al lavado, no vamos a hacer un buen lavado o limpieza de la herida, ¿de acuerdo? Sobre todo con heridas sucias que vienen contaminadas con tierra u otra partícula, que necesitamos hacer una exploración exhaustiva de la herida para limpiarla y quitarle todos los cuerpos extraños que puedan haber dentro. Debemos infiltrar primero, si no, no vamos a poder o va a ser muy difícil porque el dolor evidentemente impide que uno pueda manipular la zona. Por eso primero se infiltra, después se lava o limpia y al final se hace la sutura, ¿de acuerdo? Antes de proceder a hacer la infiltración e iniciar el proceso de sutura, que como repito, inicia con la infiltración de la herida, debemos explicar al paciente qué cosa es lo que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Explicarle que primero tenemos que colocarle anestesia con una aguja, que va a sentir una hincada, que le va a doler un poco, sobre todo cuando la anestesia entra, produce un poco de malestar, y que después todo se va a anestesiar y que no va a tener dolor durante el procedimiento. Pero hay que explicarle para evitar accidentes. A los pacientes que no les explican y lo hincan directamente, pues puede retirar el miembro afectado o moverse y causar que nosotros nos hinquemos y producir accidentes o que salpique la sangre y poder contaminarnos. Entonces hay que explicarle al paciente lo que vamos a hacer. Una vez que el paciente esté en la camilla y explicado, debemos asegurarnos antes de iniciar el proceso de sutura tener todos los instrumentos a la mano o todo lo que vamos a utilizar. Guantes estériles, gasa, soluciones para limpieza, equipo de sutura mínimo, ¿de acuerdo? Que ahorita les voy a explicar en qué consta. Y, por supuesto, el material de sutura, que, bueno, eso lo van a ver en una clase posterior, los tipos de sutura que hay y para qué, cada sutura, para qué sitio del cuerpo o tejido es propio. El tejido básico de sutura consiste en un portaaguja, que ya lo van a ver en la parte práctica y se lo van a explicar en la teoría cuáles son las características de un portaaguja, que es casualmente con el cual se sutura. Una pinza de disección, que puede ser con uña o sin uña, dependiendo del tejido que vamos a trabajar. Y tercero, una tijera de mayo, es para cortar los hilos. ¿Okay? Una vez que tengamos toda la mano y a la vista en nuestra mesa de mayo, se llama la mesa auxiliar, tenemos los guantes, la gasa, la sutura, las soluciones a la vista y toda la sutura a la vista, podemos empezar a calzarnos los guantes y empezar el proceso de sutura que, como insisto, inicia con la infiltración de la herida. La limpieza de la herida se hace con una solución con suero fisiológico, cloruro de sodio al 9 por 1000, y con alguna solución bactericida. Actualmente, casi en todas las emergencias tenemos ya clorhexidina, que sí es un bactericida. Puede ser iodopovidona también, que nos ayuda. ¿Okay? Y se empieza el proceso de sutura. Vamos ahora, dicho esta primera parte, hay algunos tips o recomendaciones que les voy a dar al final. Vamos con el proceso de sutura en sí. Primero, los tipos de sutura. La sutura, como repito, es un afrontamiento de los bordes, de eso se trata, afrontar los bordes de una herida. Y pueden ser dos tipos, dos grandes grupos. Las suturas discontinuas, o como los conocemos comúnmente, que son suturas a puntos separados, así se le conoce también, y las suturas continuas, que es con punto corrido, o surjet, que se le llama. Las suturas discontinuas, pues la principal, el punto que más utilizamos en la emergencia para suturar piel y cuero cabelludo, que es la mayor parte de las heridas, es el punto simple, ¿de acuerdo? Hay otro tipo de puntos, la sutura discontinuos, colchoneros, sutura de esquinas, vamos a ir viéndolos en las siguientes diapositivas.
Y las suturas continuas son las suturas surjet, que es como ahí se ve en el plano, que en el gráfico, perdón, vamos a ir viéndolo después, y la sutura intradermica, que es un tópico aparte. El punto simple es el punto, como le digo, más sencillo de realizar y el que más utilizamos en el tópico de emergencia. Se usa principalmente para heridas no quirúrgicas, me refiero para heridas que no devienen de una incisión por una operación. ¿De acuerdo? El punto simple es el más usado en heridas no quirúrgicas, como parte de una cirugía programada o de emergencia. Está indicado principalmente para heridas de piel. Se puede utilizar en otros tejidos, sí, se puede utilizar, pero principalmente lo usamos para piel. La contraindicación para suturar con este punto son heridas que están contaminadas. Más adelante voy a detallar un poco eso. Heridas que están contaminadas, infectadas, sucias, o que tengan más de 6 horas de haberse producido, que ya se considera como una herida infectada. El punto simple es más o menos, vamos a verlo en gráfico, no es lo ideal explicárselo así, eso lo van a hacer en la clase práctica, pero más o menos les voy a indicar. La clase es básicamente para señalar cuáles son los puntos y ver sus principales indicaciones. La parte práctica la van a hacer en la clase posterior, en la clase práctica. El punto simple inicia con la entrada de la aguja en uno de los bordes de la herida, separado más o menos unos 3 o 4 milímetros del borde, como está en la primera diapositiva. Quiero señalarles que eso se hace con el portaaguja, ¿sí? Bueno, la parte práctica ya le van a detallar eso. Es difícil poder explicárselos ahora con una foto. Se entra lejos del borde, a unos 3 o 4 milímetros de uno de los bordes de la herida. Uno sale por dentro de la herida, por el centro de la herida, como está en la segunda foto. Vuelve a entrar con la aguja por dentro de la herida, del otro borde, del otro lado, y sale a unos 3 o 4 milímetros, tan igual a la misma distancia como que por donde uno entró. ¿De acuerdo? Una vez que se haya pasado ya de lado a lado, se produce hacer el nudo. ¿De acuerdo? Como muestra en la tercera foto. En la segunda foto de esta diapositiva. ¿De acuerdo? A ver, cuando se hace la sutura les van a explicar. El primer nudo puede ser un nudo doble, o sea, darle 2 vueltas al hilo antes de hacer el nudo, o puede ser un nudo simple. Mucho depende del cirujano, de cómo esté acostumbrado, de la tensión de los tejidos. Si es un tejido muy tenso, una herida muy abierta, que queda mucha tensión, es preferible darle 2 nudos para que no se corra el primer nudo, que es el importante, que es el que manda, el que da la tensión y la fuerza al punto que vamos a colocar. ¿De acuerdo? A continuación, se agarra el punto, el otro borde y se anuda. Tal como muestra en la segunda foto de esta diapositiva. ¿De acuerdo? Se hace el contranudo, que en la parte práctica lo van a ver, no se los puedo explicar acá. Se llama contranudo, es un nudo inverso. Y se corta al final y queda tal como está en la segunda foto aquí. Y se sigue con el siguiente punto de sutura. ¿Qué distancia debe haber entre la entrada del hilo y el borde de la herida? Como le dije, unos 3 o 4 milímetros es más o menos el promedio. No hay una distancia establecida para cada herida. Depende mucho del tipo de tejido, depende de la zona, depende del paciente, depende de muchos factores. ¿De acuerdo? Mientras el tejido tenga más tensión o la herida esté más abierta, hay que poner más fuerza en el nudo. No se olviden, y repito lo que dije al inicio, la idea de la sutura es afrontar los bordes, juntarlos, que se pegue uno con el otro, no ajustar. Esa no es la idea de la sutura. Cuando uno ajusta demasiado el nudo, al contrario, interrumpe o disminuye la circulación sanguínea por la presión tan fuerte que se hace al hilo,
disminuye la perfusión de sangre al tejido y la cicatrización puede demorar más. Entonces, la idea es afrontar, juntar los bordes. Entonces, ¿qué distancia debe haber entre un punto y otro? El punto que sigue depende también de muchos factores, de la zona donde estemos trabajando. Más o menos es medio centímetro en promedio. Puede hacerse más cercano, puntos más seguidos, separados, pero más juntos uno de otro, en tejidos finos como cara, párpados, pabellón auricular. Generalmente se hacen más juntitos. A veces uno le suena que demasiados puntos más cicatriz. No es así. Cuando uno pone menos de los puntos que se debe, al contrario, la herida puede quedar peor. Entonces, distancia entre punto y punto, más o menos medio centímetro en promedio, sobre todo para cuero cabelludo y partes de piel en zonas no expuestas como brazos, abdomen, tórax, pelvis, piernas, ¿no? Ese es el punto simple. Hay otro punto que se llama el punto simple invertido, que se usa principalmente para afrontar el tejido celular subcutáneo. ¿De acuerdo? En este caso, el hilo no se ve en la piel. La herida se afronta, el hilo no sale a la piel. Se usa principalmente para hacer hemostasia o para disminuir el sangrado en el tejido subcutáneo. Excepcionalmente se puede utilizar para afrontar a la piel, pero tengan presente que el hilo, cuando se termina de hacer el nudo no se ve afuera, queda adentro como se muestra en la segunda foto. ¿De acuerdo? La contraindicación principal son en las heridas contaminadas, como todas las heridas, y no debe utilizarse suturas que no se puedan absorber. A ver, se los digo mejor. Hay que hacerlo siempre con suturas absorbibles, ¿de acuerdo? Porque va a quedar dentro de la piel y no lo vamos a poder retirar. Suturas absorbibles, llámese catgut, Vicryl, que son las más usadas, que es el ácido poliglicólico, que en las clases de los hilos de sutura se los van a mencionar con detalle. ¿De acuerdo? Es básicamente el sentido que muestra la foto primera, ¿no? Se entra por dentro de la herida profundo, se sale nuevamente a la herida sin salir a la piel y se va al frente, tal como está en la foto, se ajusta y se anuda. El nudo queda enterrado dentro de la piel, como en la segunda foto. Y se puede complementar la sutura suturando la piel con un punto simple que el que mencioné antes. Ese sí sale por fuera y se va a tener que retirar. Este no, porque está dentro del tejido subcutáneo, puede también agarrar un poco de músculo, y se hace con sutura absorbible. ¿De acuerdo? Ese es el punto simple invertido. Ahí está, como se mostraba en la foto, todo está por dentro. Por dentro. Aquí por tema didáctico lo están haciendo con un hilo de seda. No se debe hacer con hilo de seda, se hace con un hilo absorbible, como les dije, Vicryl o catgut crómico. Listo, queda así. En la segunda foto se ve que ya se está procediendo a hacer el nudo. Se corta y el hilo queda así como en esta foto. Adentro. Por eso les mencioné que hay que complementar después con los puntos de piel, el punto simple anterior. ¿De acuerdo? Ahí se está haciendo 2 planos de sutura. Se hace también cuando las heridas son profundas, no solamente es piel, agarra subcutáneo y hasta músculo, se cierra en un plano con estos puntos invertidos y después ya se cierra la piel con los puntos que les mencioné antes, que es el punto simple. Hay otros puntos de piel, vamos a verlos después, pero principalmente el punto simple. El punto en X, bueno, acá les voy a detallar, se usa generalmente para cierres de planos quirúrgicos donde hay mucha tensión, principalmente la aponeurosis. Cuando uno cierra una herida quirúrgica, cierra abdominal, cierra 3 planos de sutura. Van. El primero es el peritoneo. Se cierra con un hilo absorbible, casi siempre a punto continuo, punto en surjet, que vamos a verlo adelante. El segundo plano, que es el más importante de los planos de sutura en una herida abdominal, es la aponeurosis.
¿de acuerdo? No se sutura el músculo, se sutura la aponeurosis, que es la vaina que envuelve el músculo, ¿de acuerdo? Al músculo no se le pasa punto, se cierra la aponeurosis. Por lo tanto, es un tejido duro que tiene mucha tensión, ¿de acuerdo? Y a veces es necesario hacer estos puntos cruzados. Son puntos separados, ¿de acuerdo? Se hace un punto en cruz, en la práctica lo van a poder ver mejor. Aquí nos damos una idea. Se anuda, se corta y se pasa a hacer otro punto más, ¿sí? También lo podemos utilizar para hemostasia. Cuando son tejidos muy sangrantes, se hacen puntos cruzados. Eso cierra el vaso sanguíneo cuando hay un vaso, no el sangrado ese leve en capa que queda, sino el sangrado cuando hay un vaso que está como un chisguete, ¿no? Chisgueteando y no podemos detectarlo para pinzarlo y ligarlo, pues le ponemos un punto en cruz y con eso solucionamos el problema. Los otros puntos que se usan se hacen casi siempre los que les voy a mencionar, este por lo menos y el que sigue, en heridas quirúrgicas. En heridas quirúrgicas que es al finalizar una cirugía. Vamos a hablar de cirugía abdominal principalmente por mi especialidad. Se llama el punto del colchonero vertical. Está indicado en cierre de heridas quirúrgicas y también se puede utilizar en cierre de heridas no quirúrgicas cuando hay bordes que están hundidos. Algunas veces suturamos en la emergencia pacientes heridas en la pierna, heridas en otros sitios, que cuando uno le hace el punto siempre los bordes quedan hundidos hacia adentro, hacia la profundidad. Eso genera que no cicatrice de manera adecuada, porque hay que afrontar los bordes, bien afrontado plano con plano. Y el punto del colchonero lo que ayuda es a levantar los bordes. Vamos a ver en las fotos siguientes. Las contraindicaciones, por supuesto, son las heridas contaminadas. Este es un esquema y acá lo vemos. El punto del colchonero vertical consiste en lo siguiente. Se hace primero como un punto de sutura simple normal. Agarras un borde, entras, sales por la herida como la segunda foto y después entras nuevamente por dentro de la herida y sales nuevamente a pie. Hasta ahí es un punto simple. ¿De acuerdo? Hasta la primera foto. Pero este punto de colchonero tiene un retorno o un regreso hacia el primer punto inicial. Y se regresa, como está en la segunda foto, por el borde de la herida, más pegadito al borde de la herida. Digamos, si hemos entrado en el con la aguja a unos 4 milímetros del borde y salimos en el otro lado, segunda foto, a unos 4 milímetros, como un punto simple, el regreso tiene que ser lo más al borde posible, digamos a 1 milímetro del borde. Y en la última foto se muestra también ya la salida. Se mete la aguja por dentro de la herida y se sale a piel a 1 milímetro del borde. ¿De acuerdo? Va de ida y de vuelta. Nosotros decimos lejos, lejos, cerca, cerca. Entramos en la primera foto lejos del borde, salimos lejos del borde. En la segunda foto entramos cerca del borde y salimos cerca del borde. Por eso decimos lejos, lejos, cerca, cerca. Y procedemos a anudar el nudo común y corriente que hacemos. Y al final queda así. Miren la última foto, cómo queda con los bordes elevados. Casualmente, este punto sirve para eso, para elevar los bordes y que no se hundan, y al momento de hundirse, quede afrontada. Cuando los bordes se hunden, lo que choca uno con otro es piel con piel. Y piel con piel nunca va a cicatrizar. Lo que tiene que afrontarse en la herida es dermis con dermis, no piel, no epidermis, sino dermis. ¿De acuerdo? Por eso es que esto eleva los bordes y hacen que las dos dermis choquen una con otra para la cicatrización. Hay otro punto colchonero, se llama el colchonero horizontal. También se usa en heridas quirúrgicas, en heridas con bordes hundidos, también, porque eleva también bordes, ¿de acuerdo? Nosotros le llamamos comúnmente punto en U.
porque si ven ahí en la foto parece una U cuando se hace, ¿de acuerdo? Tanto de ida como de regreso. Vamos a verlo aquí. Empieza como un punto simple normal, va de un lado hacia el otro. Y al regreso, en vez de regresar cerca y salir cerca, como en el otro, se ingresa a la misma altura por donde salimos, al costadito, como se ve en la foto. Y se sale también a la misma altura donde pusimos, segunda foto, miren, a la misma altura donde hicimos el ingreso inicial. Y queda como una U. Tercera foto, queda como una U. Y se produce hacer el nudo. Y así es como queda. También eleva bordes, como ven en la foto. Se puede hacer en heridas operatorias también, y se puede también hacer en otras heridas en una parte del cuerpo. No es lo usual, pero se puede hacer. ¿De acuerdo? Listo, la sutura de esquina es un punto especial. No es frecuente que encontremos o que podamos hacer esto. Habitualmente lo hacemos en emergencia. Generalmente estas heridas son como consecuencia de contusiones. ¿De acuerdo? No de cuchillos, porque el cuchillo corta lineal. En las contusiones a veces quedan estas heridas en esta forma de esquina. ¿Sí? La ventaja es que es más estético y se usa menos cantidad de sutura. O sea, no usas 3, 4 puntos para suturar esta herida. Con un solo punto se afronta todo y ahora lo vamos a ver. La desventaja, por supuesto, es siempre la infección y que cuando se infecta la herida y hay que retirar el punto, pues se abre completo. ¿A qué me refiero? Hay heridas de piel que a veces suturamos y se infectan. A pesar de que lo lavamos, lo limpiamos, se infecta. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando se infecta una herida y empieza a suturar? Abrirla. Abrimos un punto o dos y drenamos el absceso que se puede formar. Pero no se abre toda la herida, ¿de acuerdo? Porque tiene otros puntos que lo están aguantando. Mejor dicho, que lo están sosteniendo. Cuando se hace un punto de esquina, como es un solo punto y se infecta, abrimos uno y se abre completamente la herida. ¿De acuerdo? Se trata de entrar por uno de los bordes, como está en la primera foto. Se entra por piel, vas por dentro, y en la esquina, en ese ángulo, no se sale a la piel. Se mete por debajo de la piel, en paralelo a la piel. Se va al otro borde y se sale nuevamente por piel. Al final queda todo lo que está en la segunda foto. Línea punteada no se ve, eso está por dentro. Solamente se ve el hilo que está abajo. Con un solo punto se juntan los tres bordes y no es necesario poner 2 o 3 puntos de sutura en uno de los lados y 2 o 3 puntos en un... No, con un solo punto se junta todo. En la práctica lo van a apreciar. Esas son las suturas discontinuas o puntos separados. Las suturas continuas son las que vienen a continuación. Es el surjet, básicamente el surjet, que es un punto corrido. Para decirlo de manera simple, de repente no con el término adecuado, pero para que entiendan, es como suturar una prenda de vestir, ¿no? Se sutura corrido, 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 todo corrido. Lo utilizamos principalmente en cierre de la saponeurosis también. Ya habíamos dicho que la saponeurosis la podemos suturar con puntos cruzados, pero cuando son tejidos no muy tensos y que son fáciles de manejar, se puede hacer con sutura continua. De hecho, que es la sutura que más utilizamos para cerrar aponeurosis. Puntos cruzados solamente cuando el tejido está muy tenso. La mayoría la cerramos con este tipo de puntos que es sutura continua. Por supuesto que debemos utilizar suturas absorbibles porque queda esto debajo de la piel. También se utiliza en suturas de intestino para hacer anastomosis, cuando se juntan, se cortan, se secciona intestino por una herida de bala o por algún otro motivo, para juntar los dos bordes, afrontar y hacer la anastomosis se hace con punto continuo intestinal. Hay varios tipos, eso ya lo vamos a ver después. Las contraindicaciones son piel, o sea, no se debe suturar con puntos continuos la piel. Sí se puede, pero no se debe, ¿de acuerdo?
Y en tejidos contaminados, por supuesto, hay que tratar de evitarlos. Tejidos contaminados hay que tratar de hacer puntos separados, con la finalidad de que si se infecta, abrimos un punto y por ahí uno o dos, y por ahí drenamos la infección que puede producirse. Este es el Suriel continuo. Como le digo, inicia como con un punto simple, como un corriente pasa de un lado a otro y se le hace un nudo, ¿sí? Y de ahí se va suturando como si fuera, como le digo, una prenda. Aquí en la foto utilizan mucho la disección con uña. Particularmente a mí no me gusta utilizar disección con uña, sobre todo cuando son tejidos delicados como cara, brazos, manos, zonas expuestas, porque la disección con uña, como tiene ahí unas uñitas, a veces al momento de hacer presión dañamos un poquito el tejido y a veces la cicatrización no es tan buena. Entonces tratamos de no utilizar, en todo caso, disección sin uña, o a veces simplemente sin disección se puede suturar. Es cuestión de agarrar la experiencia. Por supuesto que ustedes, como están iniciando y van a probablemente algunos de ustedes iniciar recién el aprendizaje de las suturas, van a tener que hacerlo como se debe, apoyándose siempre con su pinza de disección. La pinza de disección es el bastón del cirujano, nosotros le llamamos el bastón porque ahí nos apoyamos siempre. Y se hace una sutura continua, tal como se muestra ahí, y termina con un nudo, y la sutura queda así. ¿De acuerdo? No se utiliza en piel, acá lo están haciendo en piel por cuestiones didácticas, pero no lo utilizamos en piel, lo utilizamos en estructuras intestinales principalmente y en tejidos, en cierre de las aponeurosis de las heridas operatorias. La sutura intradérmica, las características principales que, bueno, es más estética y la cicatriz queda mucho mejor. Esa es su principal característica. Como toda sutura, se trata de afrontar las heridas, es afrontar los bordes, perdón, de la herida. Está indicado en heridas quirúrgicas limpias, en heridas no quirúrgicas también deben ser limpias en zonas visibles, cara, cuello, podemos. Hay que tratar de no utilizar este tipo de suturas en el tópico de emergencia, salvo casos especiales. Cuando un paciente viene con una herida, ya es considerada una herida, por lo menos una herida limpia contaminada, ¿de acuerdo? Porque ha venido expuesta, porque lo han tratado de repente cubriendo con un paño cualquiera, entonces ya se contaminó la herida. Probablemente no esté infectada, pero está colonizada ya con bacterias y puede infectarse, evidentemente. Tratamos de no utilizar. Hay excepciones, por supuesto, cuando llega, por ejemplo, un niñito pequeño o una dama o un varón, pero que hay una zona muy expuesta en la cara, pabellón auricular, manos, uno podría utilizar una sutura subdérmica. Hay algunas características que deben cumplirse para poder suturar intradérmicamente. Primero, que haya un buen grosor de piel, no en tejidos finitos, que sea pura piel, no, que tenga piel, que se vea un buen pedazo de dermis y de grasa, ahí podemos hacerlo. Y que no sea una herida que esté muy tensa, muy abierta, y en zonas que no haya mucho movimiento tampoco. Por ejemplo, en el borde de los labios no lo utilizaría porque el paciente va a hablar y comer y eso puede aflojar la sutura y va a quedar peor, ¿de acuerdo? En otras zonas sí podría utilizar donde hay menos movimiento, menos flexión. Por ejemplo, en antebrazo se puede utilizar en brazo, en codo no, porque hay mucho movimiento. En el borde, en la muñeca tampoco porque hay mucho movimiento. ¿De acuerdo? Donde hay mucha flexión, trata de no utilizarla. Pero esas son las excepciones en los tópicos de cirugía. En una sala de operaciones sí se puede hacer porque es un ambiente estéril, pero tampoco no todas las heridas. Solamente las heridas limpias o limpias contaminadas podríamos utilizar una sutura subdérmica para cerrar una herida operatoria. ¿De acuerdo? No se utiliza en todas las heridas operatorias, en algunas. Y la sutura es básicamente por dentro de la piel. Solamente el hilo sale en los bordes, en las esquinas. Y aquí está
En la primera diapositiva se entra en la piel. Ahí se está entrando en la piel sana, no en la herida, en la piel sana. Y se sale por dentro de la herida, en el mismo ángulo de la herida, se sale, como en la segunda foto. Y de ahí se va agarrando lado por lado, unos 3 o 4 milímetros de cada lado, de básicamente la dermis y grasa. Pasas unos 3 o 4 milímetros de dermis y grasa, vas al frente, 3, 4 milímetros, vas al frente, 3, así, borde a borde. Y así se va avanzando, ¿no? Como en la tercera foto. Ven en la primera que están agarrando todo por dentro, dermis nada más. Sale y va al frente. Al final la herida queda como en la última foto. Y acá le vamos a mostrar el final. Se hace un nudo en cada ángulo y la herida queda así. Un hilito en un ángulo, un hilo en el otro ángulo y la herida queda casi imperceptible. Repito, no se puede hacer en todos los tejidos. Bueno, este es otra sutura continua que se llama continua blocante. Nosotros lo llamamos el punto continuo cruzado. Es para producir hemostasia principalmente porque en tejidos que están más o menos sangrantes. Se indica principalmente en la saponeurosis de las heridas quirúrgicas y hay que evitar su uso en la piel y tejidos contaminados. Es como un surjet, sino que se hace un cruce, vamos a verlo aquí adelante. Inicia como un punto común y corriente, un punto simple. ¿Listo? Se anuda y se va pasando de lado a lado como si fuera un surjet, ¿de acuerdo? Pero antes de ir al siguiente punto, acá en la primera foto ha pasado de un lado y ha pasado del otro lado. Antes de ir al siguiente punto, la aguja se mete por el centro, por el arco, ¿de acuerdo? Y se jala y queda como la tercera foto. Y se procede al siguiente punto. O sea, cada que uno pasa de un punto de un lado a otro, cruza el hilo por dentro del arco y va al siguiente. En la práctica se va a ver mucho mejor, por supuesto. Estoy tratando de explicarlo con las fotos. Y ese es el resultado final. Queda así. El surjet cruzado. Esos son los puntos de sutura principal. ¿Cuáles son los cuidados que hay que tener con los puntos? Mire, en realidad la cantidad de días que se debe dejar un punto varía. Esto, la tabla es un promedio. Encara de 3 a 5 días, pero puede dejarse más, dependiendo de la zona, dependiendo del paciente. No es igual en un paciente joven que en un anciano. Ustedes entenderán que la cicatrización demora más en un paciente anciano y a veces nos obliga a dejarlo más días, pero en promedio es 3 a 5. Cuero cabelludo de 7 a 10, ahí están, no les voy a leer toda la tabla. Y en las que más tiempo se deja son, como dice ahí, en plantas, en manos, y además cuando se sutura, no está en el cuadro, pero se los digo, cuando se sutura en zonas de flexión, codo, rodillas, hombros, se deja más tiempo, hasta 3 semanas se puede dejar, ¿de acuerdo? Si tenemos una sutura en la rodilla, en la misma flexura de rodilla, y lo retiramos a los 7 días, es casi con seguridad se va a abrir cuando uno dé un paso o flexione la rodilla, ¿de acuerdo? Por eso hay que dejarlo más tiempo. Algunos consejos, algunas cosas finales que les voy a decir. Como les dije, como al inicio mencioné, hay que hacer el control de sangrado, es básico apenas llegue el paciente, no dejar que el paciente esté sangrando, porque a veces llega y dice, ya, que traiga su material, tome la receta, compre esto, y el paciente está sangrando. No, hay que parar el sangrado y una vez controlado, pues ya se toma todo el tiempo que necesite el familiar para traer o para nosotros solicitar el material que nos alcancen y empezar a hacer la sutura. Primero, controlar el sangrado. Antes de iniciar el procedimiento, acá les vuelvo a repetir lo que les dije al inicio, hay que tener el material completo. No empiecen, no se calcen los guantes si no tienen todo a la mano. ¿De acuerdo? Tienen que tener sutura todo a la mano, porque si no, pierden tiempo. Si el hilo no es el hilo correcto, hasta que vayan, consigan, traigan al familiar y compre, vas a estar con las manos con guantes sin poder hacer nada, pudiendo utilizar ese tiempo para atender otro paciente. ¿De acuerdo? Empezar cuando uno tiene todo el material completo.
Infiltrar, lavar y suturar es la secuencia correcta. Infiltrar, lavar y luego suturar. La infiltración se hace por dentro de la herida. No hay que hincar la piel en repetidas oportunidades para infiltrar. ¿De acuerdo? Por dentro de la herida, por la dermis, se introduce la aguja paralelo a la herida, se introduce toda la aguja completa y se va infiltrando mientras la aguja va retirándose. Con una sola hincada puedes abarcar hasta unos 3 o 4 centímetros, depende de la longitud de tu aguja, y hacer menos hincadas. En la práctica lo van a ver. No ajustar los puntos de sutura demasiado, lo que les mencionaba. Cuando no ajusto demasiado, a veces hace el efecto contrario al que queremos, que es la adecuada cicatrización y afrontamiento de las heridas. Le quitamos vitalidad al quitar la irrigación y eso retarda la cicatrización. Y sutura termina, el proceso de sutura y atención del paciente termina cuando le explicamos al paciente lo que debe hacer. ¿De acuerdo? Me refiero, el paciente tiene que ir con la explicación primero de que tiene que lavarse su herida a diario, sacar el apósito, lavarla con agua y jabón y cubrirla si así lo requiere. Después de las primeras 24 horas, casi ya, mejor dicho, no es necesario cubrir la herida, pero a veces nosotros le indicamos que la cubra porque a veces tiene que ponerse ropa encima, el hilo se puede enganchar con la ropa, no por un tema de que se va a infectar o no, sino por un tema de protección para que el paciente no tenga malestar con el hilo ahí, que la cubra, ¿de acuerdo? Hay que explicarle además los signos y síntomas de infección, de alarma, aumento de volumen, enrojecimiento, fiebre, dolor, ¿de acuerdo? Si tiene el paciente presente algunos de esos síntomas, hay que decirle que de inmediato acuda nuevamente a la consulta o a la emergencia para ser atendido, ¿de acuerdo? Bueno, creo que es todo lo de esta clase. Espero que haya podido captar. Es difícil poderles explicar el proceso de sutura en el 100% cuando es solamente una clase teórica. En la clase práctica estoy seguro que eso lo van a complementar. Yo quedo a su disposición si hay alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor Reati. Chicos, esta sería la parte en la que ustedes pueden hacer sus preguntas si algún tema no ha quedado claro. Como bien menciona el doctor, es importante quedarse con todas las dudas resueltas para la parte práctica y justamente a ponerlo en acción. Pueden levantar su mano, chicos. Y en el dado caso de que haya quedado todo claro, Creo que sí, me parece que sí, ojalá que esté todo claro y que ya la parte práctica complemente las cosas que le hemos mencionado. Les agradezco la atención, chicos, éxitos, sigan con las clases, es importante saber el manejo de las heridas, el manejo básico. Les agradezco su atención. igualmente, doctor, le agradecemos su ponencia, que ha sido bastante completa y ha tocado todos los temas importantes en cuanto a suturas. Bueno, chicos, ¿alguna otra cosa que los leemos, por favor? ¿O alguna duda?